Se acaban de cargar el mercado. Buenas. En vista de que ya tenemos toda la información que necesitamos sobre GTA 6, vamos a ir con un vídeo de última hora y que de hecho pues aquí tenéis precisamente para ver también durante el día de mañana, ya que me será básicamente imposible hacer contenido, salvo quizá hacia la noche cuando ya me haya instalado en mi nuevo piso. Aunque bueno, tenemos que hacer un intermedio que ya os contaré a través de redes sociales. En fin, GTA 6, ¿qué es lo que está pasando? Pues mirad, está pasando que ya han revelado el precio del videojuego, ya tenemos las ediciones, ya tenemos información sobre el contenido de cada una de ellas y no os va a gustar absolutamente nada lo que tengo que decir aquí. Aunque por favor, si alguien va a contestar a este vídeo, le invito a que se lo vea al completo, porque contestarme sin saber lo que estoy a punto de decir, pues hombre, como que no tiene ninguna clase de sentido. Si no me dejas exponer el argumento, por favor, no me contradigas. Así que nada, vamos a comentar paso a paso todas las novedades acerca del videojuego más esperado de la generación y posiblemente uno de los más esperados de la historia, el cual creo que no ha tomado las mejores decisiones. Grosso modo, la información es la siguiente. GTA 6 contará con dos ediciones que se podrán reservar esta misma noche. La edición estándar aplica tanto en físico como en digital, que costará 79,99 $. El precio en euros a la hora en la que yo estoy grabando este vídeo no ha sido dado, pero vamos, serán fácilmente pues esos 89,99. En Europa siempre se suele hacer esa tasación, 10 más de lo que cuesta en dólares, por tema de impuestos y todo ese tipo de cosas. Vamos, que aquí vamos a tener que pagar un pico bastante interesante seguramente. Pero lo dicho, eso todavía no está del todo confirmado, así que si esto no se confirma, pueden saltarse esta parte. Ahora, luego tenemos la edición Ultimate, una edición que viene más completa de contenido, que costará 99,99 $. En territorio europeo se estima que podrían ser 109 €, mismo cambio que en la edición anterior. Esta edición Ultimate comento que trae pues contenidos exclusivos. Sí, contenidos exclusivos como unas armas, unos vehículos premium, también incluso el acceso a cierto tipo de tiendas e incluso a misiones exclusivas. Si no te compras esta edición, que es la más cara, no tendrás acceso a alguna de las misiones principales que han sido las más destacadas de la saga GTA, por el tipo de misión que son, básicamente. Pero ahora vamos con todo eso. Luego, para las reservas, sea cual sea de estas ediciones, también se incluye un contenido gratuito, gracias a Dios, un contenido de corte vintage. Básicamente es para ver pues Vice City al estilo clásico, con unas cositas extra que te van incluyendo, ropa, peinados exclusivos y todo ese tipo de rollos, aunque esto se entiende que en algún momento se podrá desbloquear dentro del videojuego, pero si haces la reserva de la edición que sea, pues ahí está. Y lo más interesante, no viene con código físico, tal cual ustedes lo están escuchando. Sí, según la página web oficial, el videojuego en formato físico lo que va a incluir en su interior es un código de descarga del videojuego completo y que se podrá activar el mismo día de lanzamiento que la edición en formato digital. Esto está redactado así prácticamente tal cual. Si alguien me viene a discutir esto, pues no me lo discutan a mí, lo ponen en su redacción, ¿vale? Si obviamente la redacción es errónea, pues la trasladaré cuando la hayan corregido o digan otra cosa. Pero a día de hoy, GTA 6 es un videojuego que si tú te compras la caja en formato físico, dentro te va a venir un papel muy bonito con un código para que lo ingreses en tu PlayStation 5, en tu Xbox Series, y es básicamente lo que hay. Vamos, en resumidas cuentas, se han cargado el formato físico del videojuego, se han cargado el mercado de segunda mano, así como quien no quiere la cosa, y lo peor de todo es que gente te viene y lo justifica. Pero es que es normal, porque así se evitan las filtraciones. ¡Fuera! Las filtraciones. Mirad, de verdad la gente lo ve como algo bueno o positivo. Tío, que te están quitando opciones de compra, que básicamente te acaban de matar el formato físico, te acaban de matar la posibilidad de comprarlo de segunda mano en cualquier parte.
Te están quitando opciones como consumidor y tú preocupado de que es bueno para ellos para evitar las filtraciones. Pues me sacas el formato físico 5 días después. Me lo sacas de una semana o dos más tarde si hace falta, pero el formato físico me lo sacas tal cual. Pero a ver, que estos son perfectamente capaces de vendértelo primero con el código y al cabo del año sacarte un disco para que te lo compres 2 veces, porque esta gente son muy ratas con esas cosas. Esta gente son muy ratas con esas cosas. Pero por favor, no me lo justifiquen. Es que ni se les ocurra justificarme esto, por Dios, no tiene ninguna clase de justificación. Vamos a ver, no basta ya con que el videojuego sea el tope de precio que ha habido en la industria, es el tope que se ha visto en un juego base, y ahora vamos a ir con lo del contenido adicional porque esto tiene miga, y aún así te preocupa de que es que se le pueda filtrar una captura de imagen, cualquier cosa. Pues lo dicho, opciones tienes, pero no le quites al jugador el formato físico. Eso no se lo quites como opción. Y por favor, si alguien me viene a decir que es que el formato físico está muerto, mirad, durante los últimos 10 años GTA V ha estado en el puesto número 1, 2 o 3 prácticamente todos los meses en su edición en formato físico. Es decir, vende, genera. A las tiendas que tanto gustan les ayuda. Y ahora con esto me lo vaya a justificar, lo siento, no tiene justificación. El caso es que si tú estás de acuerdo con el hecho de que se te quite el disco en formato físico en favor de que no haya filtraciones, entiendo que deberías de pensar que quizá deba desaparecer el formato físico, porque entonces de cualquier videojuego podría haber filtraciones. Eso es lo que entiendo yo de lo que dicen esa clase de cosas. Mirad, si eso pasara, señores, como usuarios de videojuegos, habremos fracasado de la manera más estrepitosa hasta la fecha, por encima del online de pago. Esto básicamente lo digo porque a día de hoy ya sabéis que el precio de los videojuegos se está alzando como no se ha alzado nunca antes. Y ya sabéis que GTA, os guste más o os guste menos, va a estandarizar el precio. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que estos van a ser los únicos que se establezcan en 80, 90 euros a precio oficial y ese tipo de cosas? Bueno, los 80 ya estaban, pero los 90 era un caso muy excepcional. Ahora ya son 2 y más que van a venir en el futuro. Pues con esa gama de precios, el físico lo tenemos que defender. No tanto porque nos guste más o nos guste menos, yo en general compro más en digital, pero la cuestión es que en formato físico, por lo menos en plataformas como PlayStation, tienes una opción. Tienes una opción porque en PlayStation tú no puedes encontrar prácticamente nada en códigos digitales, como si lo puedes hacer, por ejemplo, en el caso de Xbox o en el caso del PC. Que te vas a una tienda tipo Eneva, que la tenéis aquí en la descripción del vídeo, y podéis conseguirlo muchísimo más barato. Con el digital eso en PlayStation es prácticamente imposible. No se puede, necesitas que haya opción de formato físico. Si no hay, pues es prácticamente nulo el formato de ahorro, no vas a conseguir absolutamente nada. Yo de hecho, lo que me compro en PlayStation 5 generalmente, al menos los videojuegos principales suelen ser en formato físico. Y no es por un amor devoto al formato, es porque realmente son los únicos que se pueden saltar esa barrera de los 80 pavos. Pues estos te lo están poniendo a 90 y tu opción va a ser sí o sí digital. Así que de cara al largo plazo, cuidado con lo que pedimos aquí. Pero es que luego está lo de la edición premium. Esto desde luego que sería para llevarlo a los tribunales, ¿eh? Esto de verdad que es para darle de comer aparte. Mirad, en esta edición premium no solamente es que se incluyan atuendos, skins y ese tipo de chorradas que a lo mejor pues podemos pasar por alto porque en realidad son tonterías y no es nada importante. No. En este contenido expansivo, en la edición de $100 y previsiblemente más de 100 en el caso de los euros, se te incluyen misiones exclusivas. Misiones que fueron algunas de las que le dieron personalidad a esta franquicia. Algunas misiones muy importantes. Son exclusivas de esa edición. Y son exclusivas día 1. Porque alguno me dirá que esto ya pasa con otros videojuegos donde se te incluyen futuros DLCs. Exacto, futuros DLCs. Contenido extra que vendrá más adelante. Que generalmente es verdad que mucho de ese contenido se recorta del videojuego base. En algunos videojuegos se notan más y en otros menos, pero sí. Pero al menos tienes la poca vergüenza de lanzártelos más adelante, ¿eh? Esto es día 1. Esto es básicamente día 1 con todo el rabo fuera. Y te dicen, venga, tú quieres el contenido extra, págate la edición más cara. Venga, desgraciado.
Y luego, por cierto, también hay un taller de tatuajes, por ejemplo, que es exclusivo de esta edición, cuyos tatuajes no puedes encontrar en otros tipos de talleres y demás, y bueno, en resumen, te restan experiencia de juego, te restan experiencia inmersiva para que te compres una edición que vale más cara. De verdad, podrían haber sido más honestos y directamente lanzarte el videojuego a 100 pavos. Ir básicamente a pecho descubierto y decirte, mira, esto es lo que te vamos a cobrar y ya está. No traten de tonto al público, porque esto es un mal precedente. Ya de por sí, lo de vendernos los videojuegos a piezas se notaba mucho que nos lo estaban haciendo. Muchas compañías en Occidente y en Japón, en todos lados básicamente, lo hacen. Pero es que esto ya es ir todavía de una manera más descarada. El mismo día de lanzamiento. Ya te están diciendo que si quieres la experiencia completa, te compres la edición más cara. Y la gente lo ve tan normal, diciendo, bueno, es que eso ya lo han hecho otros, a este nivel no. Yo lo que estoy viendo aquí en este caso no. Esto ya digo yo que no lo he visto antes. A lo mejor hay algún caso que se me está pasando por alto. Pero eso de que el mismo día 1 ya te digan directamente, cómprate la edición más cara para tener el juego completo ese mismo día 1, digo, pero por favor, tío. Por favor, lo siguiente que va a ser. Ahora sí, el modo online lo vas a pagar aparte, eso ya te lo han dejado caer, pero bueno, eso vamos a darle de comer en otras circunstancias, porque el precio del videojuego final, vete tú a saber a lo que se puede acabar disparando. Pero es que esto es una vergüenza, yo lo siento mucho. Esto no tiene ninguna clase de justificación. Ni lo tenía antes con lo de los DLCs y mucho menos lo tiene en este caso. En resumidas cuentas y grosso modo, lo peor que tenía que pasar con GTA 6 finalmente no era el precio base del videojuego. Aquí nos hemos equivocado absolutamente todos, incluido yo. Quizá hemos subestimado demasiado la capacidad de ser un rata de esta clase de compañías, porque es básicamente lo que son. O sea, hay que recordar que esta gente, las actualizaciones y mejoras que tuvo GTA V, por ejemplo, eran de pago también, y así con un montón de cosas a lo largo de su historia. Esta gente creo que ha regalado muy poca cosa. Cuando se retrasó GTA 6 sí que es verdad que dieron una actualización gratuita para el Red Dead y poco más, pero fuera de eso, esta gente te cobra lo más grande por absolutamente todo, y yo, pues, inocente de mí, al igual que muchos, pensamos que aquí simplemente iba a ser un videojuego caro, que a lo mejor costaba 90 o que a lo mejor costaba 100 euros, pero que por lo menos te lo iba a tener incluido absolutamente todo. Y no, es que de hecho no te incluye ni siquiera el disco dentro de la caja. Te incluye mucho aire, te incluye una miseria moral absolutamente increíble por parte de la compañía. Y es que esto, lo malo, es que no se va a quedar en GTA, porque alguno puede decir fácilmente que GTA puede simplemente no comprártelo y ya está, castiga a la compañía y no pasará absolutamente nada, solamente un videojuego. Es que el problema, incido, no se trata de solo GTA, el problema se trata de toda la industria del videojuego. En el momento en el que esto venda, porque va a vender y mucho, acabe teniendo los números que va a tener, ¿qué pensáis que van a hacer el resto de compañías? ¿Qué pensáis que va a hacer PlayStation? ¿Qué pensáis que va a hacer Electronic Arts? ¿Qué pensáis que va a hacer Ubisoft? ¿Qué pensáis que va a hacer esa industria japonesa más pudiente? ¿Vosotros qué pensáis que puede llegar a pasar? ¿Que van a seguir los mismos precios? ¿O que van a adoptar este tipo de políticas así ganando más dinero? Intentando pues saber si la gente compra cajas vacías y todo ese tipo de cosas ya sin disco. Y como estamos en el siglo XXI y la gente es muy previsible, quiero dejar claro que esto no se trata de la calidad del videojuego. Yo ya sé que este videojuego va a tener una calidad inmensa. Yo ya sé que va a vender mucho, por favor, no me expliques lo obvio. Lo sé, y lo sé desde hace mucho tiempo. No lo tengo que saber cuando me enseñen el nuevo vídeo, cuando me enseñen las nuevas imágenes. No hace falta. Va a ser maravilloso, va a ser estupendo y va a estar en mi lista de mejores videojuegos del año prácticamente seguro. Yo estoy criticando lo que hay alrededor de esto. Es una cosa completamente distinta, porque alrededor de un lanzamiento tan importante tienes que sembrar unas buenas decisiones. Eso precisamente es lo que hemos alabado de ciertos videojuegos que también han sido muy importantes para la industria, como Expedition 33. No solamente se trata de que el videojuego sea bueno, sino que esa gente llegó y te dijo 50 pavos. Ya no es que llegas a Game Pass, no. Precio 50 pavos. Y ya sé que este videojuego es más caro, por favor, dejen de decirme cosas obvias en las redes sociales, por favor, ya sé que el videojuego es caro, ya sé que es inmenso. Día 1 va a ser rentable. Eso lo sabe la industria, eso lo saben ellos. Día 1 va a ser rentable. Te valga 50, 60, 70, 80 o 90. Va a ser rentable.
Desde el mismo día de lanzamiento este videojuego ya estará ganando dinero. Desde el mismo día, no va a haber que esperar ni siquiera una semana. Así que por favor, no. Eso de que es muy caro, ya lo sé que es caro. Pero esta gente sabe que lo puede poner caro porque sabe que la gente se lo va a comprar al precio que sea. Pero el problema es que esto no se va a quedar en GTA. Si tú me dices y me firmas en un documento que nunca ningún otro videojuego que no supere o iguale esta calidad técnica que nos va a ofrecer el videojuego se va a quedar en esos precios, pues vale, bien. Pero es que eso no va a pasar. Te va a llegar cualquier videojuego random de la industria y te va a costar lo mismo y va a adoptar esta clase de políticas. Con lo cual aquí sí que perdemos todos. El problema, como he dicho muchas veces, viene derivado de que este precio y estas políticas te las puede hacer GTA. Precisamente porque GTA va a ser un videojuego que va a vender incluso aunque costase 150 euros. Vendería una barbaridad. La gente chillaría en redes sociales, pero lo comprarán igualmente. El problema es que cuando estas medidas se adapten para otros videojuegos, para otro público, cuando se encuentren con títulos de 10 horas, 20 horas que te valgan 90 pavos, ahí ya la cosa va a cambiar. Y el público del videojuego se va a hartar y va a acabar jugando solo a GTA. Va a acabar jugando a 3 o 4 videojuegos. Al público tradicional de videojuegos, al que le gusta jugarlo a todo, dejará de comprar videojuegos, como el mercado se siga poniendo así. ¿Qué es esto de que videojuegos independientes ya te empiecen a valer 50 o 60 euros? Hombre, Expedition 33 pues está muy bien, pero es que no todos tienen esa calidad ni son tan buenos. Ese es el problema, que ya es prácticamente cualquier cosa que te lancen al mercado y son por estos motivos. Y por favor, como sé que en el siglo XXI la gente tiene la misma capacidad de retención que un mosquito que se está pegando una luz, se electrocuta y se vuelve a pegar a ella, lo dejo claro. Yo no estoy criticando el videojuego, porque alguno me va a llegar diciendo, cuando diga que GTA es maravilloso, que cómo puedo decir eso después de haberlo criticado por su precio y todo esto. No lo estoy criticando el videojuego, estoy criticando lo que hay en torno a él. Es como cuando critiqué la subida de precio de Game Pass o los videojuegos de PlayStation a 80 euros. No se trata de que los videojuegos sean malos, es que no todo puede valer 80 euros. No se trata de que Game Pass sea malo, es que no todo un servicio puede valer ese precio y menos con un contenido que nadie ha pedido. Eso es lo que estoy criticando, lo que hay en torno a esa idea o ese videojuego. Y esto es lo que hay. Ojalá de verdad esto no siembre, pero es que yo creo que durante la generación que viene es básicamente lo que vamos a tener. Pero nada, esto por supuesto lo dejo abierto a debate para todos vosotros. Os invito a que os paséis por la caja de comentarios para hacerlo. El pollo está bien, por cierto, una vez más. Menuda despedida de viaje, ¿eh? Menuda despedida para adoptar un nuevo ambiente, una nueva casa en la que ahora estaré durante un tiempo. Bueno, que disfrutéis mucho de los videojuegos, si es que este hobby no se lo sigan cargando de aquella manera. Venga. Un saludo.